Se abre la cocina mágica de Teté y te da la más cordial bienvenida a esta tu casa, donde veremos recetas, tips para darle ese toque mágico a tus comidas, así como otros datos que te encantarán. Prepara tu bolígrafo y tu libreta para anotar los ingredientes y los procedimientos para que no pierdas ningún detalle. Nuestro platillo mágico del día de hoy es queso relleno. Comenzamos. Durante el proceso vamos a ver, además de la receta y los ingredientes, algunos tips valiosos para darle ese toque mágico a tus platillos y algunos datos históricos al final del video que están relacionados con el platillo del día de hoy. Así que abrochemos nuestros cinturones de nuestro avión mágico y vámonos destino a la península de Yucatán. Este platillo tiene historia, tiene algo muy importante que retrata la fusión de las culturas europeas con nuestra cultura mexicana. Y actualmente está considerado dentro de la gama de platillos de la alta cocina mexicana. Por lo tanto, tiene un lugar muy especial en el corazón de los mexicanos y sobre todo de aquellos que viven en la península. Generalmente, este platillo se realiza para fiestas o eventos importantes familiares. Ahora vamos con los ingredientes. Necesitamos una bola de queso holandés de 2 kilos o 4 libras, medio kilo de carne de res, medio kilo de carne de puerco molida también, una cebolla, 2 o 3 dientes de ajo, el ajo es al gusto, un pimiento morrón del color que ustedes gusten, 4 o 5 jitomates o tomates rojos, un tetrabric pequeño de puré de tomate condimentado, media taza de fécula de maíz o maicena, aproximadamente 125 gramos, 6 huevos, aceitunas verdes deshuesadas y picadas, almendras tostadas sin sal, alcaparras, sal y pimienta. Y vamos a necesitar papel aluminio. Antes de comenzar con el procedimiento, debemos de tener algunas situaciones en cuenta. Debido a que esto es un queso relleno, debemos de rellenar la bola de queso, para lo cual vamos a tomar la bola, vamos a retirar el papel celofán
y estos quesos vienen envueltos en parafina roja y debajo de esta hay una capa también de parafina, ya sea de color amarillo o blanquecina, que también la debemos de retirar. Entonces lo que vamos a hacer en un principio es cortar un cuadrito grande, aproximadamente de 5 o 6 centímetros por lado, y vamos a retirar la parafina roja, la blanca y un pedacito de queso, y vamos a hacer un corte en sentido medio diagonal para poder levantar esta tapa. Entonces nos va a quedar en la tapa, nos va a quedar las 2 capas de parafina y un pedacito de queso. Esto es normal. Este cuadrito que nosotros quitamos es precisamente para poder escarbar el queso y poderlo rellenar más adelante. Entonces esto normalmente se hace con tiempo para que pues toda la familia vaya participando, porque cuando existe esto en el refrigerador no falta el que va y se le antoja una quesadilla o se le antoja un sándwich y pues saca el queso, lo escarba y va comiendo su interior. Entonces esto lo pueden hacer así, o también lo que pueden hacer es el mismo día escarbarlo y reservar el contenido. Y como lo vamos a rellenar, debemos de hacer que quede aproximadamente de un grosor de entre 1 centímetro y 2, de manera lo más homogénea posible. Entonces nos va a quedar de alguna manera como si fuera el cascarón de ese queso. Recordaremos que las marcas que se emplean en la península yucateca generalmente es una denominada gallo azul, pero no en todas las latitudes existe esta marca. Entonces pueden utilizar cualquier otra siempre y cuando sea holandés o en su defecto de Dinamarca y tipo Edam. Y si ustedes prueban el queso y lo sienten demasiado salado, les voy a dar un tip para quitar la sal. Este es el primer tip mágico de la receta. Lo que pueden hacer es, una vez que ya esté listo para rellenar, es decir, que ya lo hayamos escarbado perfectamente, lo que vamos a hacer es retirarle toda la capa externa de parafina roja y la blanca o amarilla, y lo vamos a remojar en agua una noche antes y lo vamos a meter al refrigerador. Después, al otro día, lo vamos a enjuagar perfectamente y lo vamos a secar. Y así se va a disminuir mucho su contenido de sal. Y entonces vamos a proceder con nuestra receta. En primer lugar, vamos a poner en un bowl toda la carne, tanto de res como de puerco, y la vamos a extender en las paredes del bowl. Y le vamos a colocar sal y pimienta. También vamos a incluir las aceitunas, las almendras tostadas y las alcaparras, que yo les recomiendo que también las piquen en fragmentos pequeños para que se distribuyan adecuadamente los sabores
y no predominen, porque recuerden que las alcaparras tienen un sabor fuerte. Y vamos a proceder a amasar amorosamente toda la carne con todos los ingredientes para que ellos se vayan conociendo, se vayan mezclando poco a poco. Amorosamente lo vamos a ir masajeando para manera que se vayan integrando. Ese es el objetivo de ponerlo en el bowl. Entonces, mientras tanto, vamos a poner en la estufa un sartén grande para que vaya tomando temperatura. Mientras tanto, picamos la cebolla, aproximadamente 3/4 partes de la cebolla. Los dientes de ajo también los vamos a picar pequeñitos. Y una vez de que está caliente nuestro sartén, vamos a poner un poco de aceite, o puede ser también manteca de cerdo, y colocamos nuestra cebolla y nuestro ajo picado. Y mientras se va acitronando a fuego medio bajo, vamos a picar en cubitos pequeñitos nuestro pimiento morrón y lo vamos a incorporar a nuestra cebolla que ya está acitronada, y vamos a mover ocasionalmente, y posteriormente ya podemos agregar la carne, toda nuestra carne que le dimos mucho amor, masajeándola y mezclando todos los ingredientes que ya se conocen. Entonces se los agregamos al sartén y movemos de vez en cuando para que se realice una cocción homogénea. Y en este punto vamos a agregar agua. El agua debe de llegar aproximadamente a la mitad del nivel donde se encuentra la carne. Este líquido únicamente se lo vamos a prestar momentáneamente a el relleno, porque posteriormente se lo vamos a retirar. Entonces, no se preocupen, póngale un poquito de agua, o también le pueden poner un poco de caldo. Lo que ustedes tengan a la mano se lo pueden agregar, y debemos ir moviendo de vez en cuando. Podemos incluso tapar la preparación, y una vez de que ya esté casi completamente cocida, lo que vamos a hacer es quitarle todo ese líquido que le dimos prestado al relleno. Entonces le quitamos esto y lo colocamos en una olla y dejamos que se termine de cocer para que también quede lo más seco posible nuestro relleno. Una vez que esté completamente cocido, lo retiramos del fuego. Incluso lo podemos dejar enfriar un poco para poderlo manipular más fácilmente y evitar quemarnos. Entonces, tomamos una hoja larga de aluminio y colocamos nuestra bola de queso que previamente le quitamos las 2 capas de parafina, la roja y la amarilla. Y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de una cuchara, vamos a ir introduciendo toda nuestra carne que va a formar parte del relleno. Podemos colocar unas gotitas de aceite y las podemos esparcir con una servilleta a manera de que quede todo el papel engrasado,
o podemos usar mantequilla también o manteca, lo que ustedes gusten, y con eso envolvemos todo el queso después. Entonces así evitamos que se pegue. Entonces lo que vamos a hacer es, con ayuda de una cuchara, vamos a ir rellenando todo el queso y colocamos nuestra tapa, que también ya le habremos quitado las 2 capas de parafina. Posteriormente vamos a cerrar el aluminio y nos va a quedar como si fuera un michiote gigante. En este momento ya está listo para ponerlo en la vaporera y dejarlo 30 minutos en nuestra vaporera. Mientras tanto, vamos a poner nuestros 6 huevos, los vamos a poner a cocer para que queden duros. El tiempo va a variar dependiendo la altitud a la que me estén escuchando, porque no es lo mismo a nivel del mar que en otras ciudades como la Ciudad de México o bien otros lados como algunas regiones de los estados de Hidalgo, en fin, que tienen una altura de más de 2000 metros. Entonces cambia el tiempo. Entonces puede variar entre 10 a 15 minutos. Y es lo que vamos a poner en una olla con agua. Y ahí vamos a poner los huevos. Por otro lado, vamos a poner en la licuadora, ponemos los jitomates, el contenido del Tetra Brick, que acuérdense que es puré de tomate condimentado. Le vamos a poner cebolla, ajo y sal. Y si de ser necesario, colocamos un poco de agua y procedemos a licuar. Con esto vamos a hacer una salsa de tomate o jitomate y lo vamos a colocar en una olla y lo vamos a poner a hervir. Por otro lado, ¿se acuerdan que en otra olla habíamos apartado? Lo vamos a utilizar como base de la salsa blanca o la salsa de harina, o también se le llama col. Entonces, en una taza vamos a colocar agua y vamos a disolver nuestra fécula de maíz. Ahora, si queremos que rápidamente se disuelva y no nos queden grumos, ahí les va otro tip mágico. Lo vamos a meter todo esto en la licuadora, lo que es la taza de agua con la maicena, y vamos a proceder a licuar. De ser necesario, agregamos más agua porque en ocasiones se llega a pegar en las aspas. Entonces, si vemos que esto llega a suceder, nada más se soluciona poniéndole más líquido, quitándoselo con una cuchara, y posteriormente volvemos a prender la licuadora. Y con esto nos va a quedar la textura suave y todo bien mezclado. Entonces vamos a colocar en el fuego nuestra olla con el fondo, ¿sí? Con el fondo, que acuérdense que era todo ese líquido que tenía el relleno, que ya tiene los jugos y los sabores de la carne y todos los ingredientes, y lo vamos a colocar en el fuego, y poco a poco vamos a ir agregando eso que licuamos, que es la fécula de maíz con agua. Le vamos a ir agregando poco a poco y lo vamos a ir moviendo amorosamente para que se vaya cocinando toda nuestra salsa. En este momento podemos agregar pimienta blanca y podemos agregar sal.
rectificamos el sazón y mientras tanto ya habrá transcurrido aproximadamente la media hora, que es el tiempo que debe de estar nuestro queso envuelto, y con mucho cuidado lo vamos a sacar del fuego. Podemos dejar que enfríe un poquito y mientras tanto ya habremos sacado los huevos del fuego. Los podemos enfriar con un poco de agua para hacerlos más fácil de pelar y les quitamos todo el cascarón. Posteriormente podemos picar ya sea en 2 partes o en 4, dependerá del número de comensales, esos huevos, y los reservamos. Entonces, ya que se haya enfriado un poco el queso, lo abrimos y lo vamos a colocar en un platón, o puede ser en un refractario, y ahí lo podemos abrir. Entonces lo que vamos a hacer, ya estamos listos para emplatar. En primer lugar, debemos de hacerlo en un plato plano grande, donde vamos a colocar primero la salsa blanca. Posteriormente vamos a colocar una rebanada de ese queso, que lo vamos a cortar como si fuera pastel, ¿sí? En una rebanada la vamos a colocar sobre la salsa blanca. Vamos a colocar un poco de relleno que está en el interior, y si juzgamos conveniente podemos ponerle un poco más, el que tengamos en el sartén. Y al último vamos a colocar ya sea la mitad o una cuarta parte de un huevo cocido y salsa de jitomate encima. Y ya están listos para disfrutar. Ahora, este platillo tiene su origen desde hace muchísimos años. Si recuerdan, nuestro viaje lo hicimos a la península yucateca. No les dije a qué estado. ¿Por qué razón? Porque el origen de este platillo es hasta cierto punto incierto, debido a que la división política de ese entonces en la península, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, era diferente a la que existe actualmente. Entonces, recordemos que a lo largo de la península había distintos puertos. Había uno que se encuentra en Campeche, lo que ahora es Campeche, otro Cizal, que está en el estado de Yucatán, y otro que también estaba en Quintana Roo. Entonces se dice que había rutas comerciales entre lo que es las colonias del virreinato de la Nueva España, y también intercambiaban metales, enequén y otras mercancías con países como Castilla, donde pagaban el quinto real a la corona española, bueno, lo que es ahora España, que en esa época era Castilla, y también había intercambio con países europeos. Entonces se dice que a estas tierras, ya sea a cualquiera de los puertos que hace rato mencionamos, llegaban los barcos provenientes de Holanda. Acuérdense que también había piratas y había corsarios, entonces, que precisamente eran de Holanda y de otros países. Entonces se dice por ahí que uno de los barcos proveniente de Holanda, los piratas lo hicieron
naufragar. Entonces, este barco venía cargado con queso. Entonces, así fue como entró a la península. Entonces, hay varias versiones donde dicen que llegó a diferentes puertos que se encuentran alrededor de la península. Por lo tanto, es difícil poder decir el origen exacto. Y también se dice que los primeros quesos rellenos se hacían de mariscos, porque recordaremos que para poder conservar sus quesos tan deliciosos que hasta la fecha se elaboran en Holanda, en Dinamarca y en todo lo que se conoce como Países Bajos, actualmente todas estas personas, para conservar sus quesos, les ponían sal y aparte los recubrían con parafina, que estas técnicas se siguen empleando hasta el día de hoy. Entonces así podían transportar sus quesos sin que sufrieran ningún deterioro. Y en el mar, pues ¿qué encontraban? Pues encontraban mariscos, moluscos, pescados, en fin. Entonces por esa razón es que si querían comer algo rico en alta mar, pues comían queso relleno de mariscos y pescados. Y ya posteriormente esta práctica de hacerlo con mariscos desapareció, porque en la actualidad nadie lo hace así. Todos lo hacen de carnes, ya sea de res o de puerco, como es el caso de la receta del día de hoy. Ahora, el origen de la receta como la conocemos cuenta una leyenda urbana que cuentan las abuelas, que dicen que a principios del siglo XX llegó a tierras yucatecas, de lo que es ahora Yucatán, como estado, llegó de visita la reina de Holanda. Entonces, un chef local, para agasajar a la reina, se le ocurrió la brillante idea de cocinar con uno de sus ingredientes provenientes de Holanda, que es el queso. Entonces se le ocurrió hacer todo el proceso como lo vimos en la receta y se lo ofreció a la reina. Y ella, que dicen que quedó encantada con el platillo, porque ni en su tierra lo hacen así. Entonces ella quedó muy agradecida, muy contenta, y le regaló la receta como tal a el pueblo del estado de Yucatán. Entonces, desde ese día cuentan que es un orgullo para todos los yucatecos y mexicanos comer este queso. Entonces, por esa razón es que a lo largo de toda la península se puede disfrutar no nada más en queso relleno, se puede disfrutar en flanes, en panes, en pasteles, en las famosas marquesitas y distintas preparaciones. Entonces, espero que te hayan gustado esta receta y las historias. Así es que deja que la magia penetre en tu cocina, y fue un gusto haberte tenido aquí en tu casa, la cocina mágica de Tete. Y recuerda cocinar siempre con amor. Nos vemos con más recetas y datos que te van a encantar. Hasta la próxima.